Dispongámonos, familia, a esto hemos venido. Dice la Escritura en 1 Corintios 2, que esto es para el pueblo de Dios. Antes bien, como está escrito, 1 Corintios capítulo 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y sabemos que está hablando a la iglesia, porque el mundo no ama a Dios. El mundo está constituido como enemigo de Dios. Está hablando a la iglesia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Está hablando Pablo en el contexto que él está hablando sabiduría, pero con los que han nacido de nuevo, los que han alcanzado sabiduría, ¿verdad? Y esta sabiduría es la que desciende de lo alto. Así que está hablando a la iglesia, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que está hablando y qué quiero comunicar? Que esto a lo que nos hemos reunido y nos hemos congregado en esta santa convocatoria no es para todos, es para el pueblo de Dios, es para la iglesia. Porque las personas que no han nacido de nuevo, que la Biblia llama hombre natural, ser humano natural, no puede discernir lo espiritual, le parecen locura. ¿Para qué este aviso? Para que entendamos que todo lo que hacemos, hermano, no es para hacer evangelismo para la gente de fuera. Nos reunimos los que somos salvos, nos reunimos aquellos que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el evangelismo entonces, el evangelismo lo tiene que hacer usted allí donde usted convive, allí donde usted circula. Usted tiene que ser sal y tiene que ser luz. Usted tiene que, a través de su testimonio, porque eso es muy importante, hermano. Tan es así que el Señor Jesucristo dice, ay, recuerde que ay, sin H, es ay de dolor. Dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿De qué está hablando? De aquellos que están despertando, de aquellos que quieren más del Señor. Dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Y qué es lo que dice la sentencia? Más le valdría que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera arrojado a la profundidad del mar. Y está hablando de la piedra de molino, que tenía que hacerla un burro para poder moverla, era casi más grande que un hombre, imagínense. Así que nos reunimos, ¿quiénes, hermano? La iglesia. El que está a su lado es nacido de nuevo y hemos venido para alabar a Dios. Recuerden, no me hace cristiano alabar a Dios. Alabo a Dios porque soy cristiano. Alabo a Dios porque sé que Él es digno de honor, honra, gloria y majestad. No he venido aquí a convencerme de Dios. Vengo porque estoy convencido que Él es digno de gloria, que Él está en su trono. ¿Hay alguien vivo? Que Él merece la honra, el poder, la gloria, la exaltación. A eso nos hemos reunido y somos responsables, hermano. Nosotros como iglesia no estamos abriendo y decirle vengan todos, no. Estamos invitando a la iglesia, aquellos que Dios produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estriba riesgo venir? Sí, pero no es mayor que el riesgo afuera, hermano. También hay riesgo, el vivir es riesgo. Desde que uno amanece y hasta dormido hay riesgos. Así que estamos aquí, los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Los que ya no somos
hombres naturales, sino ahora somos nuevas criaturas. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vivimos en novedad de vida, hermano. Y no venimos para convertirnos, sino que venimos para adorar y para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estamos? Así que para que usted comprenda que lo que aquí hacemos no lo hacemos enfocado en las personas de afuera. Lo que aquí hacemos lo hacemos para el pueblo de Dios. Cantamos cantos que aquel que nació de nuevo puede entender. El que viene de afuera no entiende lo que nosotros cantamos, celebramos, decimos, nos gozamos, nos llenamos de su presencia. Así que bienvenido a la asamblea, bienvenido a la santa convocatoria. Esta es la iglesia, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a disponernos para meditar en la palabra. ¿Sí? Y le voy a pedir que su móvil, ¿sí saben lo que es el móvil? No está, porque ya no es teléfono, dejó de ser teléfono y ahora es un móvil. Aquí tenemos todo, la banca, ¿qué más? Ahí checas todo, hermano. Checas el tiempo. Yo anoche chequé el tiempo, anunciaba lluvia a las 10 de la mañana. Se estaba pronosticada lluvia a las 10 de la mañana. Pero el hombre se equivoca, pero eso es un pronóstico, no es una seguridad. Pero Dios no pronostica, Dios asegura, hermano. Aleluya. Su palabra es promesa, no es un pronóstico. A ver si sucede, es promesa y seguro se cumple porque Dios no miente. Así pues que vamos a estar en este tiempo. Si apaga su móvil, hermano, lo ponen, ¿cómo le llaman los jóvenes? En zumbador, modo avión, y saque su Biblia, abra su Biblia, a menos que sea médico, tenga algún paciente y tenga que checarlo, vale, puede tener su teléfono, pero de ahí si no es médico, no, para que no se distraiga, hermano. Sí se oye. ¿A quién se lo digo? A la iglesia, los que entienden que hay que ir a la Biblia. Esta no se descarga. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Amén. Ok. Le damos gracias a Dios como iglesia. La iglesia se junta y la iglesia hace oración. Padre, te bendecimos. Tú, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque has descendido a este lugar. Gracias porque sabemos por la Escritura que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y somos tu pueblo por la fe en Cristo Jesús, no por obras, no por raza, no por linaje, sino por la fe que nos has justificado, nos has hecho un pueblo santo, linaje escogido, nación santa, para que anunciemos tus virtudes, Padre. Gracias, creemos que tú has descendido, creemos que tú confortaste, Espíritu Santo, consolaste, afirmaste, fortaleciste, nos volviste a animar, Señor, a gozarnos como pueblo tuyo. Venía a mi mente, Padre, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y aunque hay un desierto de sombra de muerte, he aquí está tu pueblo, Señor, celebrando y haciendo fiesta, porque tú has vencido, tú eres el mismo de ayer, tú sigues abriendo camino en la soledad, tú sigues abriendo camino en el mar, tú sigues cambiando el desierto, Padre, por fuentes de vida. Gracias, Señor, y hemos cantado que tú eres vencedor y nosotros somos más que vencedores porque tú por gracia nos has hecho vencedores y herederos y coherederos con Cristo. Gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente hasta este lugar, porque venimos con temor y temblor, sabedores de que es tu palabra nuestro sustento.
Venimos, Señor, con hambre y sed de ti, porque sabemos por tu palabra que no solo de pan se sustenta el hombre, sino de la palabra que desciende de tu boca, del maná, del pan de vida. Y Cristo es el pan que del cielo ha descendido y es nuestro alimento y es nuestra fuerza y es nuestro sustento. Y Él es la sabiduría que nosotros recibimos para poder caminar y no ser ignorantes, sino entendidos de cuál sea tu voluntad. Padre, muchísimas gracias. Únete, hermano, estamos iglesia aquí. Olvídate del que está a tu lado, si va a pensar mal de ti. No, hermano, aquí estamos los rescatados, los redimidos, no reprimidos, redimidos, rescatados del Señor, y venimos a celebrar. Hoy es día del Señor. Hoy nuestro país celebra septiembre, el mes de la libertad, pero nosotros no celebramos un día, un mes de libertad. Nosotros celebramos la libertad porque hemos permanecido en Él, hemos conocido su palabra, estamos sembrados en su palabra y conocemos la verdad, y esta verdad es la que nos da libertad. Ha roto nuestras cadenas, Él es nuestro libertador. A su nombre la iglesia celebra la libertad. No solo en un mes, y bendecimos nuestra ciudad, pero nosotros somos pueblo santo, adquirido por Dios. Aleluya. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque alumbras nuestro entendimiento y nos haces entender, Señor, que no venimos a hacer evangelismo, que venimos a hacer alabanza, venimos a hacer culto de gratitud, porque tú, Señor, nos sostienes. Tú eres el que nos sustenta, Señor. Tú nos has guardado, y este día del Señor venimos con acción de gracias, con alegría, para celebrar la victoria, para celebrar, Señor, que nada ni nadie nos podrá y nos ha podido separar de ti. Aquí está tu iglesia, Señor, que ha venido voluntariamente y responsablemente a decirte: tú eres digno, eres digno, eres digno de recibir la gloria, el poder y la majestad. A tu nombre, Señor, porque todo es tuyo y para ti, Señor. Gracias porque es por fe. Gracias porque no es por obra, Señor. Gracias porque es en tu palabra que encontramos la verdad. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro caminar. Gracias, Señor, porque es a través de Cristo, por gracia, que hemos sido salvos. Gracias, Señor, porque todo es para tu gloria. Y aquí está una iglesia, Padre, que sabe y que entiende, que comprende, Señor, que separados de ti nada podremos hacer. Habla, Señor, que tus siervos queremos saber más de ti. Queremos, Dios, meditar, contemplarte en este día santo, en este tiempo, contemplar tu gloria. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu convenciéndonos, sellando en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, porque aquí hay una iglesia que se reúne para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, vaya al 32. Deuteronomio capítulo 32. Abra su Biblia, y si no, sus oídos. Para el próximo domingo, el domingo pasado avisé, hermano, hay que traer Biblia. ¿Sí se oyó? Hay que traer Biblia. Dice: obedeced a vuestros pastores. Y si yo soy su pastor, traiga Biblia, hermano. Esta de papel, esta no se descarga ni te quita la atención. ¿Por qué? Porque luego estamos con el móvil y te llega un mensaje y ya te robó. Recuerde lo que dice la Escritura en 2 Corintios 2:11. No quiero que ignoréis las maquinaciones del enemigo. Hay un enemigo de nuestras almas, no lo ignore, hermano. Se llama Satanás y es nuestro adversario, el diablo. También le aviso, ya reanudamos los miércoles a las 6 de la tarde. Ya comenzamos los cultos de media semana. Venga, es bueno alimentarse, y si Dios nos permite, el miércoles a las 6 aquí estaremos. ¿Qué está pasando en Deuteronomio? Escúcheme para que vea usted el contexto. Deuteronomio
Dios, a través de su siervo Moisés, le está volviendo a dar la ley a Israel. Mucho dice Primera de Corintios 10. Recuerde, ya cité Deuteronomio capítulo 32. Y en el Nuevo Testamento es Primera de Corintios 10. Dice que todo lo que le pasó a Israel es para nuestro ejemplo. Todo lo que le pasó a Israel, al pueblo de Israel, al pueblo escogido, es para a los que han alcanzado los fines de los tiempos. No se distraiga. Entonces ya no está hablando al pueblo de Israel, sino está hablando a la iglesia en Primera de Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Ya no es al pueblo judío, al pueblo israelita, al pueblo hebreo, sino es a toda la iglesia de Cristo. Así es como debemos de entender. El Antiguo Testamento es sombra y figura. El cumplimiento de la ley es Cristo. Entonces ya no es importante el Antiguo Testamento, es muy importante para no vivir en la ignorancia. Para no vivir en la ignorancia, usted y yo debemos pasar tiempo estudiando la obra de Dios con su pueblo, porque eso es la sombra y figura para la iglesia. Por eso dice en Primera de Corintios 10, y todo esto que le pasó a Israel es para nuestro ejemplo, para que no hagamos lo que ellos hicieron mal, ¿sí? Y habla que por su rebelión, por su idolatría, por tentar a Dios, despertaron la ira de Dios y fueron sepultados en el desierto. Ya no llegaron a la tierra de promesa. Quiero que vea la figura. Israel sale de esclavitud, transita un desierto que no le iba a llevar mucho tiempo y le llevó 40 años por su necedad. Le daban vuelta y vuelta al monte. Dios le tuvo que decir a Moisés, ya le has dado muchas vueltas al monte, avanza. Buenas tardes. Israel, hermano, hizo en su necedad, hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces nosotros tenemos la explicación en el Nuevo Testamento. Deuteronomio, ¿por qué Deuteronomio? Es la segunda ley. Ya se les había dado la ley en Éxodo. Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí y dice un canto, y el monte temblaba porque Dios estaba allí, como el canto que entonábamos, ¿verdad? Dice que Él hace temblar los montes, y así es, hermano. Y subió solo Moisés, y el pueblo se impresionó tanto, se espantó tanto, que le dijo a Moisés, mira, nosotros no queremos nada con Dios. O sea, era tan terrible en majestad. Y le dijeron a Moisés, ve tú y lo que te diga nos lo dices y nosotros lo haremos. ¿Quién es Moisés? Moisés dice de Moisés, y Moisés mismo dice que Dios levantará en Deuteronomio 31, cuando Dios le dice a Moisés que va a morir. Dice, tú ya terminaste en Deuteronomio 31. Y dice que Moisés mismo dice, pero Dios levantará, dice, otro profeta al cual oiréis. ¿De quién está hablando? Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Eso debe aprenderlo como iglesia. ¿Qué encuentro en el Antiguo Testamento? Encuentra a Jesucristo, hermano. Moisés es tipo de Jesucristo, David es tipo de Jesucristo, Abraham es tipo de Jesucristo. En Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? Te bendeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a quién le dice, hijo mío, pídeme y te daré por herencia las naciones? ¿En quién son benditas todas las familias de la tierra? Ya se estaba profetizando a Jesús, hermano. No es que es el nuevo pacto y el antiguo pacto no tiene nada que ver, no, es sombra y figura. Y la ley que es emanada en el Antiguo Testamento, dice la Escritura que Cristo es el cumplimiento de la ley, aleluya. De esa manera vemos que Deuteronomio, entonces, la generación que salió de Egipto por tentar a Jehová, ellos cayeron en el desierto. Y allí en el desierto crecieron y nacieron una nueva generación que no conocían a Jehová, que no conocían la ley. Entonces en Deuteronomio Moisés vuelve a tener una labor, repetir la ley.
Dios nos usa esa dinámica, ese sistema de repetición. Nosotros tenemos que leer una y otra vez y repetir. Y dice la Escritura en Deuteronomio que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y repetir la Escritura, el mandamiento mayor, el Shema, que dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y esto se lo enseñarás a tus hijos, pero primero lo pondrás tú por obra. Hermano, tenemos un compromiso generacional y tenemos que ser responsables. Tenemos hijos, tenemos nietos y algunos muy bendecidos, hasta bisnietos van a tener. Hermanos, pero tenemos que enseñarles, pero recuerden, lo vimos hace 15 días o más, enseñar con el ejemplo. Ese es el mandato. Muy bien. Así que Deuteronomio, ¿de qué trata? Es que Moisés les vuelve a dar la ley, ya de 120 años, y él siguió instruyendo ahora a una nueva generación. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Si Dios nos presta vida, ya hemos enseñado a una generación. Y si Dios nos sigue dando vida, seguiremos enseñando a las nuevas generaciones. Ya los muchachos ya crecieron, ¿verdad? Y ya nos da gusto, porque dice la Escritura que si instruimos al niño en su palabra, en su camino, aun cuando fuere grande, no se apartará de ella. Hermano, hermana, ¿quieres evitarte dolores de cabeza, aflicciones del alma? Modélale a Cristo a tus hijos. Dios pues le habla a Israel. Y es impresionante el capítulo 31 y el capítulo 32. Y en el capítulo 32 le da título a esta enseñanza. Imagínese que Dios le dice a Israel que es un pueblo loco e ignorante. No tan solo loco, sino además ignorante. Que Dios le diga eso a su pueblo Israel, su pueblo amado, que de todas las naciones de la tierra, cuando Dios implementa su plan para que todas las naciones y todas las generaciones entendiésemos cómo Dios iba a trabajar con su iglesia. ¿Cómo sé que Dios trabaja con la iglesia? Tengo que ir al Antiguo Testamento. Y así como Dios fue con Israel, eso es sombra, eso es tipo, eso es algo que va a suceder y sucedió. Dios escogió a Israel, dice: estabas en el desierto, le dice a Israel. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Los trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Cómo ven eso? Dios está diciendo a Israel, nosotros decimos es como la niña de sus ojos, y está mal porque decimos la niña en singular y luego decimos de sus ojos, y no es como la niña de su ojo, ¿verdad? Porque hay dos niñas. Y Dios está diciendo que él a Israel, de todos los pueblos, era el más débil. De todos los pueblos era el más rebelde, el más necio, el más despreciable, el vil. Y dice que así Dios lo amó. ¿Qué es lo que Dios enseña en su amor por Israel? Su amor para con la iglesia de Cristo. Que nos llamó, como dice Pablo a los Corintios, de lo vil, de lo necio, de lo despreciable, de lo que no es, para avergonzar a los sabios. Dios nos llamó no porque hubiera un mérito en nosotros, sino por su infinita misericordia. Por gracia nos llamó, nos escogió. No porque nosotros hayamos decidido, yo busqué a Dios, no. Dios nos buscó a nosotros. Y desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía en sus planes. Aleluya. Entonces Dios escoge a Israel y Él manda que todo sea en la crónica, que todo sea escrito para que usted y yo aprendamos. ¿Cuántas veces falló Israel? Infinitas veces. Despreció a Dios, tentó a Dios. Y otras tantas, Dios lo levantó y Dios lo perdonaba. ¿Eso para quién es? Para nosotros,
los que estamos ahora como iglesia. Entender que cuantas veces pequemos, otras tantas nos levantará y nos perdonará el Señor. Aleluya. Pero esto no es como algunos dicen, no importa, peca, Dios perdona. No, ese no ha nacido de nuevo. Nosotros entendemos que luchamos contra el pecado, pero si en algún momento, en algún día somos derribados, hermano, no nos quedemos derribados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y con su sangre nos lava de toda maldad. Eso es lo que debemos de aprender. El Antiguo Testamento no es un libro aburrido, no es decir, es que eso ya está pasado de moda. Dios no es moda, hermano. La moda es la que pasa. La misma Escritura dice, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasa, su palabra no es moda, permanece para siempre, y los que la guardan permanecerán para siempre. No es moda, el mundo vive en la moda, y la moda se ha metido a la iglesia, y es lo que debemos nosotros, con entendimiento, con sabiduría, con temor de Dios, rechazar eso. Así que Deuteronomio es que Moisés vuelve a enseñar a ese pueblo. Imagínense, ¿cuándo vamos a acabar de enseñarle a las nuevas generaciones? Hasta que nos vayamos. 120 años Moisés, y Dios le dice en el capítulo 31, Moisés, tú ya no pasas a la tierra que les prometí. Solo la mirarás de lejos porque no me honraste, ¿sí? Ni tú ni Aarón. Josué va a entrar. Y él les dice aquí en Deuteronomio 32:6, se los voy a poner. Ahí hay un becerro de oro, pero el caso es que veas la idolatría. Israel tenía un problema, iglesia, era idólatra. ¿Y qué sucede con Israel? No es que no supiera quién es Dios, era su Dios. Era el Dios que lo sacó de esclavitud en Egipto, que con mano fuerte y brazo extendido, con señales, milagros y prodigios, con las plagas que lanzó sobre Egipto, hizo que Faraón los dejara ir. Y ellos apenas salieron, abrió el mar rojo, salen al desierto e inmediatamente se ponen a quejar de Moisés. Y luego cuando Dios llama a Moisés, en Éxodo, Dios llama a Moisés para darle la ley, para darle la constitución, para darle lo que iba a regir a Israel. Y esta es la constitución para Israel y para nosotros, la iglesia. Esto es nuestra regla de fe y conducta. Es en este mes de septiembre, las iglesias reformadas celebran el mes de la Biblia, hermano, ¿sí? De la reforma. Y nosotros tenemos que entender como iglesia que es solo escritura, solo es la palabra, no es filosofía, no es pensamientos humanos, sueños, visiones. ¿Cuál es la garantía de que una iglesia no va a ser desviada? A través del ancla. Este es el ancla del alma. Si nosotros no tenemos la Biblia, y a usted no se le hace raro porque usted nació en esta iglesia y usted, si no ha venido y ha entendido que es la Biblia, hermano, aquí no es del hombre. ¿Qué sucede con la iglesia emergente, con las iglesias neopentecostales, con las iglesias de nuevo que están en prodigios, milagros y señales y revelaciones? Ellos no los controla la palabra. Ellos es, Dios me dijo, tuve un sueño y bla, 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 bla. Pero dígame usted, ¿quién controla? ¿Cómo controlamos a esos pastores? Y hoy día también están de moda las pastoras. ¿Cómo los controlamos si no creen la Biblia? Como la regla de fe y conducta. Si usted está llegando aquí, le decimos, es con la Biblia, nada fuera de la Biblia. Amén. Esta es nuestra regla de fe y conducta. Cuando yo no esté y venga otro pastor y quiera que es que Dios me dijo, le decimos a la palabra, al testimonio. Sí, no se lo vaya a olvidar, ¿eh? Se lo vayan a llevar ahí en sueños y que le digan, así dice el Señor. No, así dice el Señor, como está en la palabra. Y vemos que en Deuteronomio 32, capítulo 6, este es un cántico. Y imagínense qué cántico, hermano, porque nosotros estamos acostumbrados a cantar canciones que agradan al oído, pero esto es un cántico. ¿Y qué le está diciendo Dios a Israel en este cántico? Dice Deuteronomio 32 verso 5, la corrupción no es suya, pero es un cántico que Moisés está
valga la redundancia, cantando, expresando, y es un cántico que le dio Jehová. Hay canciones, hermano, que hemos entonado que llegan hasta lo más profundo, no por sentimentalismo, sino porque Dios inspira en las canciones, los salmos, hermano. Cuando se cantan los salmos, cosas suceden. Así que aquí Dios le dio este cántico a Moisés. No solo los cánticos están en el libro de los salmos, hay cánticos en Eclesiastés, pero aquí específicamente Dios le dictó este canto para que lo entendamos en nuestro contexto. Esta canción es autoría de Dios y claramente se lo dice a Moisés, ¿sí? Y le dice en el verso 5, la corrupción no es suya. Póngale música. ¿Cómo llegó Moisés y le dijo, pueblo, escúchenme, pongo a los cielos y a la tierra por testigo, voy a hablar? Pero lo dijo ¿cómo? Cantando. Lo dijo con los levitas, con instrumento de música. ¿Qué música le pondrías a esto? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y usted dice, ¿y cómo cantar en la canción? Sí, pero la canta el pueblo. Para la gente de fuera le ofende cómo Dios le dijo a Israel, pueblo loco e ignorante. Y anteriormente Dios le había dicho, mi pueblo amado, mi pueblo escogido. Pero Dios también le dice a Israel, pueblo loco. En otras versiones dice pueblo necio e ignorante. ¿Quién es un loco? Aquel que está viendo y no entiende. ¿Por qué Jehová a través de Moisés le dice a Israel, pueblo loco? Porque Él lo sacó de Egipto. Ellos lo vieron. Dice, ¿cómo es posible que viendo mi poder te olvides de mí? ¿Qué le está diciendo a Israel? Estás loco, eres ignorante voluntario. Porque no es que no sabes, tú sabes que yo soy Jehová, la roca de tu salvación, y la roca es Cristo. Así que este canto, imagínense, dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y llega este versículo 6 que da pie a esta enseñanza con signos de interrogación, que quiere decir, interroga el Señor, hace la pregunta que es retórica, que no espera respuesta, sino es cuando está diciendo, ¿qué no te das cuenta? Es una pregunta, ¿pero qué? Que no espera respuesta, sino que despierte y le dice, así pagáis a Jehová. ¿De qué viene hablando? De todo lo que Dios había hecho con Israel. Lo sacó de esclavitud con mano poderosa y brazo extendido. Hermano, hermana, dice en Deuteronomio que 40 años, dice, te hice comer pan del cielo. La nube de gloria, la Shekinah te guardó, de día te cubrió del sol y de noche fue columna de fuego para que te alumbrara y nada te pasara, y te hice andar en lugar de serpientes y tierra, y te di de beber agua de la roca y miel de la peña, y te guardé, tu ropa no se destruyó, tus pies, imagínense 40 años con el mismo calzado, y los que iban creciendo, les iba creciendo el calzado juntamente. Y les dio de comer pan de las panaderías del cielo, y les dio carne, y les dio agua, y los guardó. Y ahora ellos, en esta situación, antes de entrar a la tierra de promesa, ellos ya se habían corrompido con las naciones vecinas y ya estaban adorando a los demonios que adoraban los paganos. Y por eso Dios le dice a Moisés, pero a Dios no lo tomó por sorpresa. Este cántico Dios se lo da a Moisés diciéndole, este pueblo que tú sacaste de Egipto se va a desviar. Así que Dios le profetizó con este cántico y le dijo, este cántico será testigo cuando suceda. Cuando vengan sobre ellos las plagas, venga sobre ellos mi ira, este cántico estará como testigo delante de ellos para que sepan por qué los he abandonado. Y por eso le dice, así pagas a Jehová.
Diciendo, Él es el que te creó. De la roca que te creó, dice. De la roca que te creó, te olvidaste. Imagínese qué fuerte, hermano. Dios le está diciendo en Deuteronomio 32, verso 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Hermano, ¿qué le está diciendo en esta reprensión, en esta queja a Dios a Israel? Pueblo loco e ignorante. ¿Cómo es posible que hayas olvidado todo lo que yo he hecho por ti? Le dice. Y se lo dice con cántico. Es una endecha, hermano. Es un canto lastimero. Y en muchos salmos Dios cuando le habla dice, oh Israel, si me hubieras oído, le dice Dios. Israel no me oyó. Israel no oyó mi voz. Y eso es un pecado fuerte que vemos en el Antiguo Testamento que hizo Israel. Y eso es en 1 Corintios 10 para nuestro ejemplo, para que nosotros no actuemos de una manera necia y como si ignorásemos lo que tenemos, lo que somos, lo que ahora vemos, la libertad que tenemos. Él nos las dio. Y Él nos las dio a precio de sangre. Y sería una locura y sería una ignorancia del tamaño del mundo decir, pues yo no le debo nada a Dios. Y eso es lo que Dios le dice a Israel. ¿Por qué te olvidaste de mí? Lo dice en Oseas 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo también te desecharé. Por cuanto te olvidaste de mí, yo también me olvidaré de ti y de tus hijos. Cuando pequen tus hijos, cuando pequen tus nueras, y empieza a decir muy fuerte. Así que Dios le está reprendiendo a Israel a través de su siervo Moisés. Y le está diciendo, ¿por qué han hecho esto? Y comienza diciéndole, y en muchas Biblias tiene el subtítulo, Cántico de Moisés. En el 31:30, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel la palabra de este cántico hasta acabarlo. Es un canto largo porque tiene 52 versículos. ¿Sí? Moisés empieza a cantar juntamente con Josué que estaba allí. Imagínense a Moisés cantando, profetizando lo que Israel iba a hacer, porque no lo había hecho. Dios estaba profetizando. Miren, ya estaban a las puertas de la tierra de promesa, ya iban a entrar. Si usted se acuerda, ya aquí en Deuteronomio 31, Dios le dice a Moisés, tú ya eres mayor, y le dice Dios a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Estaban para entrar a la tierra de promesa. Hermanos, ¿y qué similitud hay entre Israel y la iglesia? Israel ilustra el camino en el desierto de la esclavitud, el camino en el desierto, todas las vicisitudes, todas las tentaciones para llegar a la tierra de promesa. La iglesia está transitando. La iglesia se compone de libertos. La iglesia se compone de otrora esclavos y ahora libertos. La iglesia ahora es el pueblo de Dios. Y la iglesia va camino ¿hacia dónde? Hacia la tierra de promesa, hacia la vida eterna. Y nos debe servir el ejemplo de Israel para que no caigamos en tal desobediencia. ¿Cuántos están oyendo? Israel entonces nos ejemplifica. Dios
destruyó a toda la generación que salió de Egipto y no entraron por no ir acompañados de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo eso Dios lo permitió. Dios tomó a Israel para ejemplo de nosotros. Nos ama. Dios no solo sacrificó a Cristo por nosotros, Dios sacrificó al pueblo de Israel para que usted y yo no tengamos excusa, para que no digamos, ¿qué hizo Israel? ¿Por qué Dios le da tal adjetivo, calificativo, peyorativo? Le dice, así pagáis a Jehová. Hermano, a Dios hay que pagarle. ¿Cómo? Sí, hay que pagarle, no con dinero. Dios no necesita el dinero. ¿Cómo le pagamos a Dios? No le pagamos a Dios. ¿Cómo le pagamos, hermano? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que le damos? Un ayuno, una dedicación. Venimos el domingo y ¿qué hacemos? Le rendimos honor, le rendimos gratitud. De hecho, de eso sí se llama la Eucaristía. Lo que hacemos es acción de gracia. Venimos, entramos por sus atrios con alabanza y decimos que gloria a Dios, ahora vivo, ahora tengo vida. Nada ni nadie me podrá separar de mi Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa que esté por crearse nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso, ¿quién nos los ha dado? Él. ¿Y qué venimos? ¿Cómo le pagamos? Hermano, ¿cómo le pagó este pueblo de Israel? Se olvidó de la roca que lo creó. Qué pecado tan fuerte. Y esto debe de servir de alerta a la iglesia neotestamentaria y a la iglesia actual, a que no cometamos. Por eso dice en 1 Corintios 10, y el que crea estar firme, cuídese que no caiga. Debemos tener cuidado. Así que Dios le está profetizando a Israel. Todavía no se habían prostituido con las naciones paganas del todo, pero Dios le está diciendo, ellos me van a dejar. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice en Jeremías capítulo 2. Vaya a Jeremías ahí, rápido, mueva su Biblia. No su celular, su Biblia. En Jeremías capítulo 2. Es que debemos de tener destreza bíblica, hermano. Yo les dije por ahí a los hermanos de liderazgo, voy a predicar como antes, con Biblia en mano, ¿sí? Así como predicaban los pastores de antes, porque ya me estaba yo actualizando mucho. Y eso es pereza, hermano. No hay que ir a la Biblia. Jeremías capítulo 2 tiene como subtítulo la queja de Dios contra Israel. Hermano, Dios se queja contra Israel. Dios se queja contra la iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Dios también se queja contra la iglesia. Y mira la queja de Dios contra Israel. Vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta Jeremías, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea que hubo un tiempo en que Israel, ¿cómo caminó con Dios? ¿Qué le dice Dios? Diles, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Así hay un tiempo en que la iglesia, los creyentes, cuando recién comienzan, ¿qué? Son fieles a Dios, pero tenemos que seguir el ejemplo de Israel y no caer en tamaño fallo, como actuar como un pueblo loco y como un pueblo que ignora quién es su roca. La roca de su salvación. Dice, cuando el corazón desmayare, dice el Salmo, llévame a la roca que es más alta que yo. Y la roca, aquí en Deuteronomio 32, 4 veces nombra la roca de nosotros y 2 veces la roca de ellos. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca, es nuestra roca de la salvación. Es la roca
que dio de beber a Israel en el desierto. Es la roca que da de beber a su iglesia en el desierto. Es la roca, no ha cesado, fuente de vida eterna, manantial glorioso. Aleluya. Él es, oh aleluya, Él es nuestro sustentador. Vamos en este camino como Israel cruzó el desierto. La iglesia está cruzando el desierto, pero no está sola, porque Él, como estuvo con Israel en el desierto, la nube de gloria, la Shekinah, los cubría del inclemente sol. Y en la noche, en un desierto, ¿qué hay? Serpientes, tipo de demonios. Y en la noche se hacía fuego de Dios. Jehová cubría a Israel delante y detrás y sobre ello. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no es posible comprender. Que Dios nos guarde como la niña de sus ojos. Dios nos tomó de allí, de la inmundicia, y nos lavó y nos sentó con los príncipes de su pueblo, y nos sentó a su mesa. Y nosotros debemos de ser entendidos. Nosotros debemos ir a la Biblia. Nosotros debemos entender cómo Dios trató con Israel, y lo que Israel falló, no fallarlo nosotros, para no caer en olvidarnos. Porque una de las cosas graves que está pasando a esta iglesia actual es que se ha olvidado de su Dios. Se ha olvidado de la roca que lo salvó. En eso está la iglesia. Se ha olvidado de Dios. Y Dios le dice a Jeremías: dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, dile a Israel. Y ahí le dice en el capítulo 2 de Jeremías: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, que es decir Israel, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Y empieza la queja: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? Hermano, dice, por un desierto estéril completamente. Israel pasó por allí y Dios lo sostuvo, lo alimentó, lo guardó, lo cuidó. Dime quién, dime qué pueblo ha visto la gloria de Dios como Israel, el que salió del desierto. Dime qué pueblo ha visto la gloria, la misericordia, la provisión de Dios, el escudo de Dios como la iglesia de Cristo. Dime qué iglesia ha recibido el amor de Dios como la iglesia de Cristo. No hay. Pregunta entre los pueblos si hay un pueblo al que Jehová ame de tal manera. Sigue diciendo, verso 7: y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los que eran los líderes, los que eran los encargados de instruir al pueblo, dice el profeta Jeremías de parte de Dios al liderazgo de Israel: no me conocieron. No me conocieron. Pueblo loco e ignorante, pero mucha responsabilidad tiene el liderazgo, los ancianos, los pastores de Israel. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad,
y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Dios le está diciendo a Israel, pregunten, investiguen si ha sucedido algo como lo que Israel ha hecho a Jehová. Pregunten. ¿Y qué es lo que tenían que preguntar? Signos de interrogación, verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice Jehová, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Amado, y usted lo ha visto, hay gente que es fiel a sus demonios, a sus ídolos, y no los deja. Si dice que son de hueso colorado, y lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Y Jehová dice, pregunten. Hay gente que aunque su equipo no gane el campeonato, son fieles a ese ídolo. Y se asombra Jehová y dice, pregunten en las costas, pregunten en los pueblos, ¿qué pueblo ha hecho lo que mi pueblo ha hecho? Ellos no han dejado a sus dioses, aunque esos dioses no son dioses. Pero Israel, a mí sí me dejó. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Espantaos, dice el Señor, llama a los cielos y a la tierra, le dice al mundo entero, a los principados y a las potestades, consideren qué naciones han hecho lo que mi pueblo ha hecho. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Dice, me dejó, se olvidó de mí. Por eso le está profetizando, regrese a Deuteronomio capítulo 32, por eso ahora el profeta Moisés le está diciendo a Israel lo que ellos iban a hacer. Ellos estaban contentos, ¿por qué? Porque ya estaban en la frontera para entrar a la tierra de promesa. Pero Dios le dice, mire, a Dios no lo toman por sorpresa, hermano. Dios profetizó sobre Israel y dijo, este pueblo me va a abandonar, este pueblo me va a olvidar, pero cuando lo hagan, sepan que yo ya sabía que lo iban a hacer. Y este cántico que Dios le da a Moisés es para que cuando ellos estuvieran recibiendo las plagas, las pandemias, los terremotos, las muertes, ellos se acordaran que ya Dios se lo había profetizado a través de Moisés. ¿Sí? Escuche lo que dice el Deuteronomio 31, verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, o sea en la Shekinah, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, observe, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado. Ya estaba profetizado que Israel iba a adoptar las costumbres paganas. Cuando Dios ya le había advertido, cuando te introduzca la tierra que fluye leche y miel, no te hagas como las naciones. Nos manda a no unirnos en yugo desigual. Joven, no te debes unir, no debes tener amistad solo para darles testimonio a los hijos del diablo. Tú tienes que darles testimonio, tú no tienes que hablar como ellos para que te acepten. Háganse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Tú no tienes que vestir, no tienes que tatuarte, no tienes que hacerte como el mundo para que el mundo te acepte. Si nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos linaje especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No es de hacernos como el mundo, hermano. La iglesia tiene que permanecer fiel, tiene que haber iglesia con Biblia, tiene que haber iglesia con cantos centrados en la teología.
no en la religión. Les explico rápido qué es esto y lo que estamos haciendo. Nosotros nos reunimos a estudiar teología, no religión, porque religiones hay como hay nombres, hay muchas religiones. Lo que nosotros debemos estudiar es teología. Dios es el estudio de Dios, la revelación de Dios. No, la iglesia no debe reunirse a estudiar antropología. ¿Qué es antropología? Es el estudio del hombre. No es venir y a ver, ¿por qué somos así? Hermano, no necesitamos profundizar tanta filosofía. ¿Por qué el hombre es pecador? ¿Por qué el hombre hace lo malo? Porque es pecador. Somos malos. Hermano, ¿qué debo de entender del hombre? Que somos malos. Pero ya es cristiano, pues de todos modos sigue siendo malo. Somos ególatras, somos egocéntricos, ¿sí? Queremos ser el centro de todo. O hay alguien que no, hermano, yo no necesito estudiar antropología. Yo sé cómo es el hombre. Y además lo sé muy bien porque tengo 62 años. Bueno, ya voy a cumplir 62 conociendo a un hombre ególatra, vanidoso, mentiroso. ¿Le sigo? No se trata de venir a la iglesia a hacer estudios del hombre. Es que estás así porque tienes, ¿cómo es lo que está de moda que te dice? Tienes poca estima, baja autoestima. No, lo que tenemos es una soberbia, como una cosa gigante. Hermano, no, nuestro problema es la egolatría, el egocentrismo. Por eso nosotros no venimos a estudiar antropología, nosotros venimos a estudiar teología. Es conocer a Dios. Hermano, de mí yo no necesito mucho, yo sé cómo soy. ¿Cuántos ahí dicen amén, pastor? Lo que necesito conocer es a Dios para no comportarme como un pueblo necio e ignorante. ¿Cuál es nuestro problema? El desconocimiento de Dios. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias, hermano? Yo hago un paneo de iglesia y digo, esos son cristianos, pero a mí no me representan. Hacen unos shows, un alboroto, todo es centrado en el hombre, que libero al hombre, que se cae el hombre, que da 3 vueltas con giro invertido, posición, y todo centrado en el hombre, y que el hombre, no, hermano. Eso es religión, y la religión no sirve. Lo que funciona es la teología, es conocer a Dios, adorar al Dios de gloria, es vivir en temor y temblor, es vivir en la santidad, es temer a Jehová, no darlo como cosa vana, para no olvidarme de Jehová. En todo mi caminar debe de ser con temor y reverencia. ¿A quién? ¿A otro hombre? No, a Jehová. Así pues, que estamos leyendo que Dios le profetizó a Moisés que iban a dejarlo. Y mira lo que dice en el verso 17, Deuteronomio 31, 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Wow. ¿Se da cuenta lo que pasa cuando tú te olvidas de Dios? Dios te olvida también. Cuando tú te alejas de Dios, Dios se aleja también. Cuando tú no buscas a Dios, Dios no se ocupa de ti. ¿Cuántos dicen? Esto es necesario entender para no ser alguien necio e ignorante. Es decir, no, si Dios me ama, me tiene que buscar. No. Cuando tú desagradas a Dios, ¿qué es el trabajo del diablo? ¿Cuál es el trabajo del diablo? Hacer que tú peques. Porque él sabe que si tú pecas, tú te conviertes en enemigo de Dios. Ya no le agradas a Dios, tu comunión se pierde. Eso es lo que el diablo hace. Por eso la escritura es clara. No quiero que ignoréis las maquinaciones del diablo. ¿Sí? Hermano, debemos conocer al diablo. Debemos conocer a nuestro enemigo. Muchos dicen, no, es que yo no quiero saber del diablo, a mí me da miedo. No, más te vale que conozcas sus maquinaciones. No debes ignorar sus maquinaciones. Continuamos entonces. Ve lo que le profetiza a Israel. Qué fuerte. No es que Israel no se le avisó. Dios le está diciendo a Moisés, te voy a dar esta palabra, vas a escribir este cántico para que cuando Israel se aparte de mí y vaya en pos de los ídolos, sepa por qué le va a caer la plaga, porque yo aparté mi rostro de él. Hermano, no hay como que el rostro de Jehová esté sobre nosotros. No hay como que los ojos de Jehová estén sobre nosotros y nos guarden de todo mal. Pero el día que usted se olvida de Dios, vienen sobre nosotros, porque separado de Él nada podremos hacer.
y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. ¿Cuántos dicen wow? Y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Imagínense lo que le dice a Israel: Israel, me vas a dejar. Todavía no lo habían hecho. Pero ¿qué iba a suceder cuando ellos pecaron? Cuando ellos empezaron a adorar a los dioses, a los demonios de las naciones paganas, este cántico, le dice Dios a Moisés, este cántico será testigo sobre ellos cuando se alejen de mí, cuando pregunten: ¿por qué me ha venido todo este mal? Es porque te has olvidado de Jehová, le dice Dios a Israel. ¿Cuántos están oyendo el trato de Dios con Israel? ¿Cuántos hacen así? Dice, repito, verso 18: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. No lo habían hecho y Dios ya se los estaba profetizando. Por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Dios ya se los había dicho en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo, Jehová tu Dios, celoso soy, celoso es mi nombre. Dios no comparte su gloria con nadie. No es que tú le des las gracias a tu capacidad, a la iglesia que diga: es que es por mi sabiduría, es que porque esto, es porque el otro. No, lo que tenemos es por su misericordia. Y le dice a Moisés, verso 19, Deuteronomio 31, 19: ahora pues, escribíos este cántico, es una canción, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, vuelve a repetir, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Se da cuenta que Dios es omnisciente. Dios sabía y Dios sabe lo que iba a hacer Israel antes de que lo hiciera. Dios ya sabía que entrando a la tierra de promesa iba a fornicar con dioses ajenos. Iba a tener en su corazón ídolos. ¿Y qué tan lejos está la iglesia de Cristo de eso? Y no estamos hablando de gente que está afuera. Estamos hablando de la iglesia que tiene ídolos. Por eso en 1 de Corintios 2, pegue un salto hasta 1 de Corintios 10, perdón, no 2, 10. 1 de Corintios 10, para que sigamos el ejemplo. No ignoremos el Antiguo Testamento. 1 de Corintios 10, destreza bíblica, ya está allí, hermano, porque esto así se hacía antes en las iglesias. A veces, ya llegaron, hermanos, decía el pastor, y a veces uno estaba corriendo y decía 1 de Corintios 10, y a veces uno andaba en el Antiguo Testamento. No, 1 de Corintios 10 está en el Nuevo Testamento. Abra su Biblia. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿De qué estamos hablando? Pueblo loco e ignorante. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? No quiero que ignores, no quiero que ignores, no quiero que ignores, no seas ignorante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no porque no hubiera. La palabra allí está. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios no es el principal. Nosotros sabemos mucho de todas. La iglesia sabe de muchas cosas, menos de cómo agradar a Dios. No pasa tiempo en la escritura, no pasa tiempo en la adoración. Su corazón se endurece porque ven de todo,
porque leen de todo, porque escuchan de todo y acaban fornicando. No crea que solamente son los ídolos de piedra y de madera. No, son los ídolos en todos los aspectos de la humanidad. Y la iglesia está tentada por la idolatría al dinero, la idolatría a la belleza. ¿Sabe que hay cristianos que hasta se operan? Sí, se arreglan la cara, se arreglan el cuerpo. Ese es su Dios. Suben sus imágenes y a ver cuántos likes despiertan y acaban desnudándose. ¿Sabe que un papá, no de aquí ni busque a nadie, un papá no sabía que su hija era famosa en las redes sociales? Lo demás usted es adulto y sabe. Era famosa la muchacha en las redes sociales, muy bella, y aunque no fuera bella, demonios de lujuria, poca ropa. Y era famosa y el papá después se enteró. ¿Cuál era su ídolo de ella? Su belleza. Ese era su ídolo. Pero belleza sin sabiduría es como un zarzal en la trompa de un cerdo. La mujer bella y sin sabiduría es como una argolla de oro en la trompa de un cerdo. Por eso, joven, no te vayas tras los que ven tus ojos, porque eso se acaba. Busca que tenga temor de Jehová, el varón, la varona. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está hablando a la iglesia ya de Israel en el desierto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es que está diciendo, nadie de Israel podía decir, es que yo no sé, yo no fui, yo no me di cuenta. No, Pablo está diciendo, todos ellos vieron el mar abrirse. Todos ellos vieron a Faraón y a su ejército ser sepultados por el mar. No tienen justificación. No pueden decir, es que Dios no ha hecho nada por mí. Habrá alguien que esté loco e ignorante que diga, es que Dios no ha hecho nada por mí. Alguien pudiera decir, es que yo no he visto a Dios, muéstrame a Dios y me basta. Yo lo he visto el poder de Dios, he visto el poder para transformar, para salvar, para cambiar, para libertar al más terrible pecador, pecadora. Hemos visto su gloria. Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Él ha cambiado nuestra vida, nuestro entendimiento. Nos ha dado sabiduría de lo alto. Nadie puede decir, yo no he visto a Dios, he visto su gloria, su poder, su majestad. ¿Cómo voy a poder justificarme y decir, es que yo no supe, es que yo no sé? No. Debemos repasar de dónde nos sacó el Señor. Debemos continuamente. Esto le fue enseñado en Deuteronomio a los hebreos, que cuando fueran al templo donde se iban a establecer a dejar la ofrenda, llegaran con la ofrenda y la mecieran y dijeran, un arameo casi muerto era mi padre, mas Dios los sustentó. De ahí salió la nación de Israel. Hermano, que tus hijos puedan decir cuando estés o ya no estés, que ellos sepan venir a una iglesia, a un templo de donde se hace una santa y correcta adoración, y decir, vengo aquí porque yo vi en la vida de mi padre, en la vida de mi madre, que era alguien derrotado, alguien casi muerto, pero Dios lo levantó, Dios lo libertó, Dios lo estableció, Dios le dio propósito, rumbo y destino. Yo sé que Dios es real. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es poder. Nadie puede decir, es que ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Eso es un insulto. Que alguien de nosotros pueda decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero qué ha hecho Dios conmigo? Restauró tu casa, restauró tu vida, lavó tu pecado, te dio vida eterna. Ahora entiendes lo que en 1000 años luz no entenderías jamás. Te ha hecho sabio, y con su palabra, como dice el Salmo 119, te ha hecho más sabio aún que los viejos. No me digas que Dios no ha hecho nada contigo. Es que mucha gente está metalizada. Es que no tengo dinero, hermano. Tu papá es dueño de todo el oro y toda la plata.
checa por qué no está el dinero contigo. Porque aquí hay promesas que dice: Dios, pruébame. Quizás no le das a Dios, por eso no tienes. Porque ahí está la manera de tener. Dale a Dios, dale tiempo, predica el evangelio, alábalo, glorifícalo. No cierres tu mano ante el necesitado. Cuando veas un necesitado, dale, echa tu pan sobre las aguas. Porque no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra. Presta a uno, a dos y da, hermano. Porque el que da, recibe. Dice que más feliz es el que da que el que recibe. Aleluya. Así que ¿por qué no tienes? Porque todo lo guardas y se te pudre. Da, suelta. Bendiciones, ora por los demás, celebra la vida. Así que dice pues en 1 Corintios capítulo 10 que todos lo vieron, está diciendo Pablo, y les dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y hay que ver por qué. Dice el verso 6, 1 Corintios 10, verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Hermano, ¿por qué Israel una gran parte cayó en el desierto? Porque codiciaron cosas malas. Y usted ahí luche. ¿Qué puede ser codiciar algo malo? En los 10 mandamientos al final dice: no codiciarás. Hermano, y la codicia es terrible. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos se desviaron y traspasaron, y serán traspasados, y fueron traspasados de grandes dolores. La codicia, hermano. Esa gente que puro trabajar y tienen un negocio y tienen uno y quieren dos y tienen dos y quieren tres hermanos, y ahí están. Y el engaño, el afán y las riquezas los desvían. Muchos se han olvidado de Dios porque fueron en pos de ídolos, de Mamón. Mamón es el dios de las riquezas. Sí, hay cristianos idólatras, sí. Abren su móvil y ven cuánto tienen y dicen: aleluya. Ese es su Dios, su cuenta. Ven cuánto tienen. Sus casas, hermano, ojo, nadie puede dormir en 2 casas a la vez. Nadie puede manejar 2 coches a la vez. Aleluya. Pero la gente necia, loca e ignorante piensan que sí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Imagínense, se levantó a comer, a beber, y dice: ya va a trabajar. No, se levantó a jugar. Y después de jugar, se sienta a comer y a beber. Ni forniquemos. Aquí está hablando también, obvio, de la relación sexual sin haberse casado. Pero cuando usted ve en lo espiritual, aquí en la Biblia, la fornicación habla de estar con Moloc, de estar con el dios de la lujuria. ¿Cuál es el dios de la lujuria? ¿Dónde está el dios de la lujuria? También en los móviles. Yo les he platicado antes, la pornografía estaba lejos de nosotros los adolescentes. Teníamos que ir al locker del maestro y ahí estaban mujeres desnudas. Pero ahora el dios de la lujuria, la lascivia, la pornografía, están en estas chivitas, hermano. ¿Qué tan lejos? Y esto se convierte en un ídolo. Y cayeron en un día 23,000 y no había coronavirus. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ardientes. Y luego Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, mefustán le pusieron, y ponle en un asta, y todo aquel que sea mordido, picado por una serpiente ardiente, venenosa, quiere decir que levante sus ojos y vea la serpiente que está en el asta y quedará vacunado, inoculado, libre. ¿Qué era ese tipo? ¿Quién era la serpiente? Tipo de maldición. ¿Quién se hizo maldición? Dice Deuteronomio: maldito es aquel que es colgado en un madero. ¿Quién fue hecho maldición?
para que aquellos que estamos inoculados del pecado, de la serpiente que es Satanás. Si tú estás luchando con el amor al dinero, si tú estás luchando con la codicia, si tú estás luchando con la lujuria, con la lascivia, con la egolatría, pon tus ojos en Cristo. Dile: Señor, esta es mi condición y tú no me salvaste y tú no derramaste tu sangre para que yo sea esclavo de esto. Ponle el nombre, iglesia. Y entonces lo miras a Él en señal de rendición y decirle: Señor, yo sé que lo que tú has hecho hasta aquí, puedes hacerlo para que yo siga creciendo. Puedes cambiar, Señor, pero hay que humillarse delante de Dios. Y estas cosas, vuelve a repetir en el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice el verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No hay de que es que me sedujo esa mujer y me llevó a un motel y tuve que ceder. No. Hay poder en Cristo. Estoy hablando a los varones. ¿Para qué? ¿Hay tentación? Sí. El problema no es ser tentado, el problema es sucumbir a la tentación. Todos somos tentados, pues si no fuera vida esto. Estamos en una tierra caída. Hay tentación. No, es que como tú no me hacías caso, me chuleaba, pues hasta que caí. No, hermano, toda tentación que está aquí bajo el cielo, el Señor nos guarda y nos fortalece. Nadie que diga: es que me endrogué por esto, por lo otro. No, te endrogaste porque cediste a la codicia, cediste a la avaricia. Porque quiere uno tener, quiere uno lo nuevo, quiere uno esto, quiere uno el otro, quiere uno más, y se endroga uno y se endroga uno y se endroga uno. Y yo sé de lo que estoy hablando, hermano. Pero en Él, y esto debe estar como ejemplo, porque luego ¿qué sucede? Ya no tienes ni fuerza de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y a qué voy? Si le debo a la hermana que está en la esquina, le debo al hermano que está en la otra esquina, le debo al hermano que está aquí, le debo al hermano que está allá. No, pues mejor me voy a otra iglesia. ¿Por qué se fue a otra iglesia, hermano? Porque voy a empezar a hacer un camino nuevo. Sonríe, el Señor le ama. Mira lo que dice Isaías 56:9. Isaías 56:9. Solo escuche, vamos un poquito más rápido. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino. Mira los profetas: embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Usted ve las profecías de los líderes de las iglesias. Yo no me identifico con esas iglesias, pero ¿cuáles son sus profecías, hermano? Que vendrán tiempos mejores, que riquezas, que prosperidad, pero nunca señalan el pecado del pueblo. Pero nunca dicen: arrepintámonos porque nos hemos alejado, porque hemos menospreciado a Dios. Jeremías 4:22: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:12: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán.
Mira lo que dice Isaías 44:9, escúchalo. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos, ellos mismos entienden para su propia confusión, que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y ahora vamos a la iglesia de Jesucristo. Ya vimos a Israel y su locura y su insensatez. Pero ahora le dice Dios a través del profeta Jesucristo, como dice en Hebreos, Dios habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y dice en 2 de Corintios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 11, para que Satanás, amado, despierte. Satanás es real. Y como dice en 1 de Pedro 5:8, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que se olvidan de Jehová, a los que se olvidan que eran esclavos en Egipto y que Él es el que nos lleva en el desierto para entrar a la tierra de promesa. Que hay dificultades, hermanos, todavía no hemos llegado a la gloria. No descanse, tome aire, pero no se quede allí, no se duerma, despiértese, anímese y diga: voy en pos, voy cruzando el desierto, pero no voy solo. Él va conmigo. Entonces, entender que hay un enemigo de nuestras almas. ¿Y qué quiere el enemigo? Que usted y yo no lleguemos, hermano. Que quedemos allí en el desierto. Que nos olvidemos. Hermano, puede pasar, puede pasar. Alguien que no es salvo, pero en estas pruebas va a decir: no, eso de ser cristiano es muy duro. Y se va, y lo va a llevar el mundo, lo va a deslizar. Para que Satanás, Leviatán, el diablo, la serpiente antigua, no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no debemos ignorar sus maquinaciones. Muchos pensamos que la iglesia da por hecho que tiene un enemigo. No, hermano. La iglesia también está en ignorancia. Así como Dios le dice a Israel, pueblo loco e ignorante, también a la iglesia le dice, pueblo necio y privado de conocimiento. No debemos ignorar los planes de Satanás. Ni conocemos a Dios, ni conocemos al enemigo, y no conocemos que el diablo teje, ¿sí? ¿Y con qué propósito lo hace? Lo hizo con Adán para que rompiera su comunión con Dios. Lo hace con los hijos de Dios para que rompamos nuestra comunión. Porque cuando nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Y quién nos presenta al mundo como grato, como agradable, como atractivo? Satanás. Y ese es su plan. Y cuando usted y yo tenemos necesidad, se aparece y nos tienta. Y la mayor parte nos vence. Así que, amados hermanos, mira lo que dice Pablo a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, ¿qué nos dice ahora Dios a la iglesia? Que ya no andemos como ¿quién? Como cuando andábamos antes en la ignorancia. Antes lo que hacíamos, y Dios nos perdonó porque llegamos y le decimos: Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. Pero ya ahora en Cristo, ya eso ya no puede entrar, ya no tiene cabida. Por eso Pablo le dice a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿sí?, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Subráyele: por la ignorancia. Hermano, hermana, tenemos un problema. Israel tuvo un problema, ignoró a su Dios, no conoció a Dios. Es una iglesia que no conoce a Dios. Y por eso estamos así, y por eso somos destruidos. Porque cualquiera nos engaña, porque cualquiera nos cuenta una fábula, un cuento, porque no checamos.
No cotejamos y lo que nos están profetizando. Hermano, la Biblia dice en Deuteronomio que si un profeta profetiza y no se cumple, el tal no es de Dios, apedréalo. Fácil. Pero hoy día, ¿qué, hermano? Vemos lleno las redes sociales y que va a pasar esto y va a pasar el otro. Y yo digo y repito una y otra vez. ¿Y dónde estaban esos llamados profetas que nunca dijeron que iba a venir la mortandad del COVID? Nunca dijeron ni supieron. Y luego cacarean que sanan. Le digo, vayan a los hospitales, allí quiero ver si son o no son. No van porque ahí no hay dinero. Lo último que tienen los que están ahí es dinero. Tienen enfermedad, tienen tribulación, tienen problemas. Pero ¿dónde están los sanadores? Esos que salían en la televisión y venga por su milagro y todo. Vayan a los hospitales, sinvergüenzas, ladrones. Allí es donde quiero verlos. No es que vengan a la iglesia a dejar, no, hermano. A la iglesia venimos a adorar a Dios, no a hacer evangelismo. El evangelismo lo tiene que hacer usted ahora que salga y tiene que decir, ay, porque usted sin saberlo se ha olvidado de Dios. Porque se la pasan adorando. Escribió uno ahí que vi, no importa que mi equipo no sé qué, pero seguiré fiel. Dije yo, así deberías de ser con el Señor. Y casi me da por contestar, pero digo, no, voy a despertar a las fieras que están allí y van a decir, fariseo. No, hermano, yo a veces poquito nada más el Face y me quito. Y eso cuando a veces me dice mi esposo, oye, ya viste, uy, qué horrible. Y me da vómito y me da rabia y digo yo, ¿cómo es posible? Y no son de otra iglesia, son de la iglesia donde aquí, hermano, llevo 16 años leyéndole la Biblia. Y digo yo, ¿cómo es posible que no entiendan? Dos males ha hecho este pueblo: dejar a Jehová y buscarse su propio sustento. No necesitan a Dios y tienen las redes, tienen todo lo demás. Ya suplieron a Dios. ¿Dónde están? Dejaron a Dios y se constituyeron sus propias fuentes. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ves que no vienen? No necesitan a Dios, ya lo dejaron. Y usted los ve y los ve felices. Y dice, ¿cómo puede estar feliz? Porque ya se hizo un sinvergüenza cara dura. Ya tiene su propia fuente. Ya es feliz. Ya es triunfador, triunfadora, exitoso, exitosa. Todo mundo lo ama, claro, porque vives como ellos. Pero predícales la palabra y verás si no te maldicen en tu propia cara. Diles que van a ir al infierno. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ojo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, hermanos, y la maldad irá en aumento, y el amor de muchos se enfriará. Y cuando se enfría, se cauteriza. Ya no te importa. Y después de que pierdes toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Luego explico eso porque ya no me alcanza el tiempo. Y habla a la iglesia y habla a los que están con oídos abiertos. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y termino con esto en Hebreos capítulo 2. ¿Qué es lo que no estamos haciendo, mi amada familia, para ser considerado Israel pueblo loco e ignorante? Pueblo necio e ignorante, le dice. Y a la iglesia también le dice que es necia y que es ignorante, pero es un ignorante voluntario. Dice Hebreos 2:1, por tanto, vea, ocupo esta palabra para enlazar todo lo que hemos hablado. ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos oyeron? ¿Cuántos se dieron cuenta que fue Biblia, Biblia, Biblia? Israel en el Antiguo Testamento, sombra y figura de la iglesia. ¿Qué le pasó a Israel? Se olvidó. Espántense, dice Dios a través del profeta Jeremías. Espántense, hermano, puede pasar. Espántate. Que gente que no tiene excusa, que conoció la gloria de Dios, que fueron sanados, se olvidaron de Jehová. Y usted los ve
Y usted quiere decirle, ¿qué te pasó? Hermano, es una de las interrogantes que siempre tengo de gente que caminó, que vio la gloria de Dios, y decirles, ¿qué te pasó? Y no mira a nadie, mirémonos nosotros. Y sí, traigamos a la memoria a esos que ya vemos que andan olvidados de Dios, adorando ídolos. Solución. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta es la figura cuando llegaba el hebreo, o en los tiempos antiguos, ponían su barca en el lago y le ponían la soga. En la noche subía la marea, se quitaba, y cuando salían en la mañana ya su barca estaba a medio lago. Esa es la figura. Hermanos, si no atendemos con mayor diligencia a la palabra, a la revelación, sin que te des cuenta, porque eso es gradual. De repente vas a empezar a hablar como ellos hablan. De repente vas a querer lo que ellos quieren. De repente vas a empezar a vestir como ellos visten. De repente vas a empezar a ser como ellos. Y no creas que solamente porque aparenten ser mundanos, los falsos religiosos también son moda. Y no es nada nuevo, ¿sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, porque es necesario que con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído. Hermanos, que cuidemos, que valoremos nuestra grande salvación. Y esto es el mejor tiempo invertido. Fue un tiempo largo de exposición, de enseñanza, y a mí me anima porque Moisés enseñó a la primera generación que salió de esclavitud, y 120 años y tenía fuerza, y siguió enseñando a las otras generaciones. Y así yo le pido a Dios para nosotros, amada iglesia, que nosotros nos comprometamos a ser ejemplo, a ser sal, a ser luz, porque vienen niños en camino que necesitan ver a un pueblo fiel, a un pueblo que se mantenga con sus ojos puestos en Jesús, que se vuelva a ver en las iglesias gente con Biblia, pastores con corbata, mujeres vestidas sobriamente, hombres y mujeres. Hermanos, nosotros no somos esclavos de la moda. Aleluya. ¿Cuántos oyeron? A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles. A Dios sea la gloria. Si es para Dios, vamos a darlo fuerte, hermano. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Hemos entendido la palabra expuesta. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga, iglesia.